atención y se fue. Profe, sí, profe, por favor, regaña a Fernando, que Fernando está diciendo que estamos mal. Porque él dice que el carnet que le dan a las prostitutas no No es es legal. un permiso de trabajo y que es ilegal en el Ecuador cuando la legislación No, ecuatoriana dice que es legal. hay que O expresar sea, que más, porque el seguían en el canal que le dan a debate. las prostitutas es para que ellas puedan trabajar, pero no es legal la Lee la prostitución. Constitución, Profe, por favor. profe, Instrúyete explíquele, con la por favor, No Constitución. es, explíquele. Ya, a no ver, es legal la vamos en prostitución orden, aquí en el vamos en Ecuador. orden. Estábamos en la pregunta 2, ustedes ya están en la legislación. Eh, sigamos, a ver, estábamos en cuál es la base material que hace que existe el trabajo sexual y preguntábamos, libre elección o necesidad. Estábamos con Daniela. Le vuelvo a decir, mi profe. Sí, por favor, Ya, es que... con mucho gusto. Se vuelve a leer. Ya. La prostitución no es diferente. A ver, no. Vamos por las mismas palabras, ¿ya? Según sus propias palabras, la mayoría de ellas se introdujeron en la prostitución por necesidad económica. Las mujeres que se dedican a la prostitución lo hacen por la misma razón por la que pueden elegir otra opción disponible, siempre que lo hagan con la libertad de decidir con voluntad y conciencia de que en estos trabajos muy duro y implica riesgos como es el peligro a la salud, los embarazos no deseados, los abortos riesgosos y clandestinos y la posibilidad de contraer enfermedades de transmisión sexual adicional a la carga que debe enfrentar por la estigmación, marginación y discriminación que imputa una supuesta indignidad social y de consideración como pecadoras. Las prostitutas no es diferente a la prestación de un servicio, lo único que cambia es el tipo de servicio que se ofrece. Hay personas que que venden sus conocimientos, otras sus habilidades, para efectuar determinadas tareas, como son los pintores o como son las que limpian la casa o arreglan. Las prostitutas venden la capacidad y sus destrezas en este ámbito. Eso es de mi parte, mi profe. Gracias, Daniela. Vamos con Fernando ahora sí. Pero la pregunta es, ¿cuál es la base material que hace que exista y es libre elección o es necesidad? Es necesidad en la prostitución. Ya. Porque, bueno, ahí sí, a veces. Hay mujeres que, como si dijeron, no tienen, o sea, no tienen los recursos necesarios y optan por, por vender su cuerpo, ¿no? Ujú. Que es la manera más fácil que pueden encontrar. Entonces, la gente, sí, las chicas, bueno, las señoras más grandes optan por la necesidad y porque no hay trabajo. Ya. Ya. Ya, gracias, Fernando. Vamos con Ray. A ver, el trabajo sexual, la pregunta es libre de necesidad, libre elección o necesidad, ¿no? Hay de todo en este mundo. Hay que ser conscientes que hay de todo en este mundo y que lamentablemente sí hay personas que lo hacen porque tienen una mala conceptualización de lo que puede llegar a ser. Como el compañero lo dijo, porque es lo más fácil que pueden llegar a ser luego de que tiene tantas cosas malas y cómo traumatiza a mucha gente. Pero bueno, digamos que es lo más fácil para algunas. Pero realmente, en muchos aspectos, la mayoría de las personas que realizan este trabajo sexual es por necesidad, ya que, bueno, la sociedad, economía, tantas cosas, hay muchos factores que influyen a realizar este tipo de cosas. Exposición a situaciones de maltrato, violencia, abuso, presencia de tráfico de menores, que también ocurre, trata de blancas, pobreza, influencias sociales o familiares, desigualdad, discriminación, valores, falta de información, violencia intrafamiliar, embarazos tempranos y nivel educativo. Entonces podemos decir que sí, que esto depende mucho de los problemas de las personas, muchas de las personas y los problemas que tenga cada quien, cada persona tiene su motivo, pero realmente la mayoría de las veces es por necesidad. Ya, gracias. Gracias, Ray. No sé si del otro equipo alguien quiere replicar o Creo decir que me algo más. faltó dar
mi punto de vista respecto a tu libre elección o necesidad. Y es que aquí yo estoy de acuerdo con las palabras del equipo contrario, porque es más que obvio que hay de todo en la vida. Literal, hay personas que incluso hasta se crean un OnlyFans. Créame, hasta yo, Gabriel Herrera, una vez quise crearme un OnlyFans, así solo por joder. Les juro, solo por joda una vez me quise crear un OnlyFans. Pero es como que ya, o sea, si es que no, si es que sientes que quieres hacerlo, ya es muy cosa tuya, pero la mayoría de las personas se abren o sea, qué sé yo, o sea, no se abren un OnlyFans, perdón, se ponen a trabajar de esto es porque les toca, porque las oportunidades aquí son muy escasas, porque, o sea, prometieron así oportunidades laborales, no sé si fue Correo, fue Lazo quien prometió eso, pero se prometió y cosa que no se cumple. Por eso es que nuestro país ahorita está tremendamente inseguro, porque no hay cómo salir a buscarnos un trabajo, o sea, no tienen un trabajo y la solución más fácil es botarse a robar, botarse a matar, botarse a la prostitución, cosa que no debería ser así, porque primero que nada se arriesga la vida. No sabes si es que en la vuelta de la esquina te toca un enfermo, literalmente, te toca un enfermo de la cabeza, alguien que es un sádico, un caníbal incluso, cosa que no se ha visto. Pero sin embargo, sí ha habido casos en Estados Unidos, que es otro país muy aparte fuera del caso de Ecuador. Entonces, si es que a mí me dieran a elegir entre libre elección o necesidad, yo diría que podría, en la mayoría de los casos es necesidad. Gracias, Gabriel Ray. Con lo suyo termina. Ya lo que sí estaba diciendo era que, o sea, obviamente yo entiendo que ellos están en el otro bando, pero Gabriel pareciera que fuera más de este bando que del otro bando. Aparte de eso, OnlyFans no es lo mismo que prostitución. No es lo mismo que no va ahí. O sea, en OnlyFans solamente estás vendiendo una fantasía, por así decirse. Estás vendiendo tu cuerpo en una foto y ya. Acá estás hablando de cosas que pueden llegar a pasar. Es un servicio, mucho aparte. Pero bueno, digamos que, ajá, por punto de X o Y. Por otra cosa, en Estados Unidos es ilegal la prostitución. Aparte en uno que otro estado en Nevada, pero de resto es ilegal la prostitución. Por eso, cuando agarran a una prostituta en la calle, sí la pueden criminalizar y todo eso, porque allá es ilegal. En el Ecuador es legal. Entonces, estas chicas merecen, o estas personas que realizan este tipo de trabajo, merecen las mismas tienen los mismos derechos que tiene cualquier trabajador y merecen el mismo respeto. Entonces, allá yo no puedo decir que en Estados Unidos tal, porque en Estados Unidos es ilegal, acá no. Aquí sí Acá es ellas ilegal, merecen, ya te voy a mandar, vean. acá, Verás, solo déjame leer, veas, lo que dice aquí, porque me dejaste igual con la duda. Ya profe, de una vez nos me cayó, pasamos a la legalidad ya. A me ver, Hay una regaña. parte, verás, No, porque profe, regáñalo porque me interrumpió cuando yo estoy no, defendiendo mi pero es punto. una parte bien Fernando, chiquita, verás. acabamos con Ray y seguimos con usted. Sí, loco, siempre hay turno de palabra en debates. No es como Entonces, Nelly. o sea, no podemos comparar Estados Unidos con Ecuador porque Ecuador es legal, Estados Unidos es ilegal. En Estados Unidos sí existe eso y el gobierno como tal no puede defenderte porque tú estás haciendo algo que va en contra de la ley. Acá el gobierno tiene que defenderte, la sociedad debe defenderte porque es un trabajo y está en la legislación ecuatoriana. Ahora ya puede hablar el niño que no lee. A ver, Fernando, compártanos lo que nos quería compartir. Ya dije, verá, justo a lo que me dejó con la duda de que es legal o ilegal. Pero ahorita yo busqué y dice que en el Ecuador el trabajo sexual, especialmente el de la prostitución femenina, es una actividad tolerada y hasta cierto punto regulada y controlada, sobre todo en el aspecto sanitario, pero no puede hablarse de actividad legal, a tal punto que muchas veces aparece camuflado bajo otras formas, en sitios, diversiones como clubes, burdeles, salas de baile o casas de cita, hasta en el centro histórico. Si ves que es ilegal. Ya, gracias, Fernando. Pero al momento de hablar que el Estado controla y regula, es decir, hay leyes que están como de alguna forma sosteniendo. Sí, entonces el artículo mismo que usted encontró se está contradiciendo a sí mismo, porque en una parte dice el Estado controla y regula. Si hay control y regulación, hay leyes. Hay leyes y es porque está de alguna forma permitido, o sea, está legalizado.
solo como una observación sobre el artículo que nos compartió. Entonces, puede haber ese tipo de información también. ¿Ya? Yo me Vamos atrevo a... a decir, en base a bueno, mi fuente es la Universidad Andina de la Simón Bolívar, es que, bueno, en Ecuador el trabajo sexual ha sido abordado como un problema de salud pública, citando al artículo, ojo, el artículo que yo consulté. En Ecuador, el trabajo sexual ha sido abordado como un problema de salud pública a fin de evitar la propagación de enfermedades de transmisión sexual, que queremos decir con eso, las famosas ETS, más no como una actividad laboral, pese a que su ejercicio es lícito, o en ese caso es legal, por eso todavía hay 515, el 880 y mamitas club, por decirlo así, de forma vulgar. En ese contexto, esta investigación analiza la problemática jurídica frente a los derechos y obligaciones de quienes ejercen los trabajos sexuales, el cual se define como una actividad desarrollada de forma voluntaria y libre por quienes prestan servicios sexuales. Ya, gracias, Gabriel. Buena la información, ¿no es cierto? Entonces vemos como que quieren decir de alguna forma que sí lo han tomado como un problema sanitario. Bueno, yo tengo otra opinión sobre el tema, pero bueno, para avanzar. Entonces, igual voy a dar otras cifras que creo que son importantes justamente antes de abordar esta pregunta. Y dice, entre los años 2014 y 2017, el 37% de personas sometidas a trata fueron niñas y niños y adolescentes. Entre enero del 2017 y octubre del 2018, el 47,6% de personas. Entonces aquí se puede ver como un incremento. Ya el 92,4% de estas personas fueron niñas. ¿Por qué cito estas cifras de trata? Porque justamente el trabajo sexual se relaciona directamente con la trata en un punto, ¿sí? Porque la mayoría de estas personas tratadas eh, justamente terminan realizando o terminan en explotación sexual, ya que no es lo mismo que el trabajo sexual. Sin embargo, la base material que veíamos o que preguntábamos en la pregunta número 2 tiene mucho que ver en el cómo funciona la sociedad y cómo los cuerpos se han convertido en una mercancía, ¿sí? Ya, entonces, en base a eso, ya cada bando, ¿no es cierto? ¿Cómo el trabajo sexual afecta a la sociedad? Empezamos con Ray, o no afecta. Cuando digo afecta, puede ser de forma positiva o negativa, ya depende ya de cada criterio. Ray. Pues soy yo, ya, perdón. No escuché, Ray. A ver, obviamente que hay muchas cosas que pueden traer este tipo de trabajo, como usted mismo lo dijo, el trabajo sexual puede llegar a traer trata de blancas, trata de blancas, enfermedades de transmisión sexual, tráfico de menores, entre muchas otras cosas que es cierto, eso existe, sí. Eso pasa y es algo que sucede, pero puede llegar a ser una necesidad. Fueron robadas esas niñas. O sea, si no lo hacen, quedan trancadas. ¿Qué no les dirán? ¿Me explico? Entonces, obviamente que traen muchas cosas, pero también traen muchas cosas hacia la persona que realiza eso, ¿no? O sea, la sociedad también critica mucho a la gente que realiza este tipo de trabajos. Obviamente trae inseguridad, amenaza física, mental, aumento de crímenes, mala información, porque muchas chicas que realizan este tipo de cosas pueden llegar a enfrentar y dar una información errónea de lo que es esta, pero muchas otras, cuando tú hablas con personas que tienen este tipo de trabajo, la mayoría te dice, si yo pudiera echarme atrás, no lo haría. No lo haría, pero es lo que me toca ahorita porque el mundo está mal, la sociedad está mal y es la única salida que tengo. Abuso, crecimiento de femicidios, explotación laboral, embarazos no deseados, abortos clandestinos, consumo y tráfico de drogas. Entonces, sí, el trabajo sexual afecta a la sociedad, nadie puede decir que no, en ámbitos negativos y obviamente en ámbitos, no voy a decir que positivos, pero si hablamos en el ámbito de por qué empezó a existir el trabajo sexual, es porque obviamente cuando la iglesia tomó el control de lo que era el gobierno y todo este tipo de cosas, empezaron a satanizar lo que era el sexo. Se empezó a satanizar. Entonces mucha gente era como que no. Y hay un estudio que realizaron en España, que si quieren le paso el link, que le hicieron a 400
63 hombres en donde explicaron el por qué hacían este tipo de cosas. Y era porque pagaban trabajos sexuales y este tipo de cosas. Y lo que decían era que porque no tenían, ¿cómo se llama esto? Porque la gente satanizaba demasiado el sexo y los únicos lugares en donde realmente podían experimentar su sexualidad era esto. Entonces, sea buena o sea mala, es una consecuencia. Sea buena para los hombres o sea mala para los hombres, sea buena para la chica, sea buena para el hombre, pero es algo que va a pasar y no es algo de hoy en día. La prostitución existe hace años y años y años. Entonces, si la sociedad está tan mal, ahí es cuando entras como persona a decir, ok, vamos a respetar al menos esto porque esto no es un problema de ellas, es un problema en la sociedad. Entonces hay que respetar. Gracias, Ray. Vamos con Gabriel. Sí, la verdad es que tiene mucha razón. Porque la verdad es que también la prostitución afecta en la familia, empezando desde un embarazo no deseado, abortos precarios y, bueno, desórdenes alimenticios incluso. También podemos hablar de lo que es la falta de concentración y memoria, entumecimiento de manos y pies, problemas visuales y auditivos. Aunque, claro, hay personas que obviamente en ese ámbito son primerizas y me atrevo a decir que todo esto es negativo ya por lo anteriormente mencionado. Pero también hay personas que no saben cómo tocar a una mujer y sin embargo lo hacen a la maldita sea, lo cual les termina ocasionando fracturas, deslocaciones e incluso lesiones en su zona pélvica. Pero eh, no lo sé, la verdad es que es como que ya depende de cada quien. Si es que quieres hacerlo, hazlo, nadie te lo impide, pero piensa en las consecuencias que vas a tener a largo plazo. Por eso también es como que estoy en contra, porque he sabido muchos y muchos y muchos finales que han desencadenado en un femicidio o incluso en un secuestro. Gracias, Gabriel. Vamos con Daniela. Mi profe, verá, acotar lo de Gabriel, pienso que por el mismo hecho de que se ha manejado todo este tiempo este tema como clandestino, como oculto, es que por eso es que estamos ahorita con el tema de la salud. Yo pienso que si es que se hubiese legalizado en su debido momento, no hubiera habido esta clase de problemas, ¿no? Porque obviamente las mujeres pudieran ir al servicio, a la seguridad social, a hacerse ver como deberían hacerlo, ¿no? Acá por el mismo tema de que se las tacha con el dedo, obviamente ellas no pueden acudir a un centro médico a ser atendidas como cualquier persona, como cualquier mujer. Entonces, por ahí parte el tema, por ahí nace el problema, mi profe, que si es que dejarían esta clase de maltratos hacia este trabajo, yo pienso que el tema de la salud fuera otra historia en pleno siglo XXI. Ahora, acotando al tema de la pregunta, mi profe, pienso que si afecta a la sociedad, claro que afecta. Justamente en el tema de enfermedades por contacto sexual, tienen gran importancia para el derecho de la mujer y adolescencia a la salud sexual. La perspectiva tradicional sobre la prostitución ha sido represiva, moralizadora y controladora, puesto que se ha percibido a las trabajadoras sexuales como objeto en lugar de sujeto activo de derecho, excluyéndolas de las discusiones de decisiones sociales, políticas públicas y sobre todo legislativas, mi profe. La desigualdad, la inequidad, la desintegración familiar y todo lo que conlleva a esta clase de discriminaciones prácticamente son principios o factores de riesgo para la sociedad, mi profe. Eso es lo que yo puedo argumentar. Muchas gracias, Daniela. Vamos con Fernando. Se nos apagó la cámara, Fernando. Fernando. Se va y vuelve. Está con el micrófono apagado. Ay, ay, a mí. ¿Cómo el trabajo sexual afecta en la sociedad? Yo creo que el trabajo sexual afecta en la sociedad en los trastornos de ánimo que les dan bueno, a las chicas, ¿no? Y al aislamiento también. O sea, es,
full, o sea, para mí es negativo, porque a las chicas, o sea, como que les da igual depresión, igual lo ven, las personas igual lo ven como que si tú te sientas, por ejemplo, el otro día iba en un bus, iba al instituto, y justo, o sea, se sentó, bueno, o sea, ya sabe cómo se viste, pero era levas, o sea, se notaba que era levas la chica trabajadora sexual, pero todos como que le veían con una cara de que, o sea, como que pena o denigración, o que como que se le hacían muy mal y eso. Y para mi mala suerte justo se sienta al lado mío. Y entre mi mente igual se me pasa. Digo, decía, no sé, eso yo creo que es una denigración. Ya, gracias, Fernando. Ray, Por clase de personas como Fernando es que debe ser totalmente legal y estar tranquilo y debe ser respetado, porque como que una persona entra a un bus y tú vas a decir, es que parece que es, y es que obviamente se nota. ¿Qué clase de discriminación es esa? O sea, ¿qué hace que una persona se vea como qué? O sea, que tú ves a un hombre vestido de color rosa y vas a decir que es gay, o que tú ves a una chica con un crop top, ah, es prostituta. No, ¿Qué pero si veo una cita clase Teddy de, con Naros y sí, se me viene de eso a la cabeza. qué clase eso es discriminación? No, Eso no es está que yo he bien. entrado, a yo he ver, entrado a los acaba Ray proyectos. y seguimos con, me pidan la palabra. Aparte de eso, gracias a este tipo de cosas y este tipo de comentarios y este tipo y este tipo de información que puedes llegar a dar y cómo tú tomas eso, puede existir una mala desinformación de lo que pasa. Hoy en día, no creas que porque te toca una chica con herpes vas a tener herpes, así no funciona, ¿ok? Así no funciona. Entonces, realmente, como tal, una chica que trabaja en esto merece el mismo respeto que si yo me sentara al lado tuyo. Eso es lo único que tengo para decir. Gracias, Ray. Después alzó la mano Daniela y después Fernando, y después Gabriel. Ese orden va. Mi profe, yo lo único que puedo decir es de que vinimos a un debate a sustentar lo que hemos visto en la clase. Y obviamente no con ejemplos de que vi en el bus. Pienso que debo merecer una nota, mi profe. Por eso es una investigación. Yo pienso que uno debe eh, eh, mostrar lo que investigó, mostrar la Ya, consulta que y yo hizo. leí, yo leí, Pues ya, yo aparentemente leí, no parece, porque ya, no yo puede ser una leí, leída de yo que viste leí, en el bus a una persona que vino vestida de tal manera. ya, ya, Eso, ya. mi profe, pero de ahí para mí también me parece eh, moralista el tema del ejemplo de Fernando. Ya, Algo para poder reforzar conocimientos es que, bueno, si es que no te gusta leer, si es que no te gusta investigar, es mejor que veas películas basadas en así en la vida real sobre la temática. En mi caso, yo también para poder dar un punto de vista desde aquí, yo tuve que ver la película Traffic como 4 veces seguidas y habla bastantísimo sobre este tema literalmente, porque no todo puede ser libre elección o por necesidad también te secuestran, yo que sé, una banda de así de estas tratas de blancas y te ponen en esas estupideces. ya, perfecto. Ya, entonces, como ven, hay como diferentes factores, diferentes fuentes de información también. Y claro, justamente entramos ya en el debate, justo aquí salieron como cuestiones más moralistas, cuestiones más incluso de la cultura en la que vivimos. Es una cultura, es mi opinión, es una cultura machista, patriarcal, discriminadora, que sí juzga a las personas por cómo se ven, ¿ya? Y no necesariamente es, ¿no? A veces las apariencias, pero vivimos en ese tipo de sociedad además en donde cosifican a las personas, somos objetos, mercancías, ¿sí? Y el hecho de que seamos una mercancía más, que se compra, se vende, se intercambia, también decanta, ¿no? En lo que decía Gabriel, o sea, en el tema de las tratas, en lo que decía Ray también, ¿sí? La trata de personas o también este trabajo sexual forzado, la explotación sexual, que ya es otro asunto, ¿ya? Y ese sí es un problema de la sociedad sumamente fuerte,
porque aquí en el Ecuador hay un montón de gente desaparecida, hay más de 4.400 desaparecidos en el país, de los cuales el 67% son mujeres, ¿ya? Y muchas de ellas terminan en esta red de trata, que es justamente por la normalización de la cosificación de los cuerpos, por la normalización de que somos una mercancía más. Claro que esto ya es como un negocio ilícito y quizás haya mujeres que tengan como la elección de decir, sí, bueno, yo voy a ejercer este trabajo porque no tengo otra. ¿Qué pasa? Como vimos en las estadísticas que hablé hace un rato, ¿no es cierto? Es un montón de mujeres que terminan esto, son jefas de hogar, cabezas de familia. Entonces no encontraron como otra salida. Sin embargo, deberíamos buscar o propender a que estemos en una sociedad donde ya no pase esto, o sea, donde no haya la necesidad de que la gente tenga que vender su cuerpo, o donde no haya la necesidad en que la gente tenga que ser desaparecida para nutrir una red de trata, que justamente es uno de los negocios ilícitos que más dinero da. Entonces, Bueno, es el segundo más grande, ajá, más lucrativo. El primero es exacto. el tráfico de armas. Exacto. Entonces vemos que estamos en una sociedad realmente, yo creo que ya estamos como en una sociedad podrida, me atrevo a decir eso, porque cómo llegado como a estos puntos, ¿no? De que la gente tenga que ser desaparecida para, para que ejerza un trabajo sexual en contra de su voluntad, o incluso también, si no es trabajo sexual, para vender los órganos de las personas. Entonces todo se conecta con todo, como decía Ray, o sea, el problema es la sociedad, no es el problema las trabajadoras. Muchas quizás terminaron ahí sin querer, ¿sí? Y el Estado debería garantizar justamente los derechos de estos seres humanos, ¿sí? Porque, como decía también Gabriel, muchas de ellas están sometidas a riesgos, ¿no es cierto? Femicidios, desapariciones, secuestros, desmembramientos. Eso es real. O sea, hay estas redes incluso del tema de la pornografía, en donde se exhiben cuestiones de lo que se hace en la Deep Web. Se exhiben cuestiones en donde ya son cosas tan enfermizas Se que venden mantienen videos de relaciones con una personas a mujer a mejor quien le postura. cortan una pierna. O sea, imagínense en qué podrido mundo estamos. Entonces, el problema no es el trabajo sexual, el problema es la sociedad en la que vivimos y esta base material que permite que la gente tenga que vender su cuerpo, convertirse en una mercancía, en un objeto. Daniela. Mi profe, yo justamente leía algo, o sea, justo con lo que está mencionando usted, que decía que justo en este ambiente donde que las chicas obviamente tienen que trabajar en estos burdeles, en esta casa de citas, decía que ahí mismo les estafaban porque decía que eh, creo que trabajan por medio de fichas. Entonces dice que al final del día ellas se acercaban, como decir, a la caja a que les paguen con las fichas que ellas trabajaron, pero decía que ahí se veía la explotación porque no les pagaban lo que era y que obviamente por eso ellas piden que se podría decir que se legalice el tema de poder trabajar bajo dependencia de otra persona. ¿Por qué? Porque decía que como no está legalizado este tema, que eh, estas personas, prácticamente el cliente se cansa de la misma chica, se podría decir, al ir y se cansaba por ello. Entonces, que cada cierto tiempo les decía, a ellos ya no les dejaban entrar a este lugar de citas, no les dejaban entrar y obviamente querían personal nuevo porque obviamente la clientela les exigía eso. Entonces, por ello es que ellas estaban exigiendo el tema de que se legalice el poder trabajar bajo dependencia para no tener estos abusos dentro prácticamente de su medio de trabajo, mi profe. Eso nada más por acotar, mi profe. Gracias, Daniela, por la acotación, ¿no? Esto que habla del cambio, o sea, de lo que pide digamos, el cliente, es real. Aquí en Ecuador, si pueden revisar, hay un estudio de Plan B, pero sobre el tema de la trata. Entonces, como hay estas exigencias de que no estén siempre las mismas chicas, hay una red de tratas que vive rotando a las chicas de burdel en burdel en una franja que pasa por Ecuador. Viene desde Perú, pasa por Ecuador, se va a Colombia
no sé hasta dónde llega, no recuerdo bien el dato, me parece que hasta Estados Unidos, pero es como para que las chicas estén rotando. Entonces todo el tiempo están cambiando las chicas y obviamente son personas que han sido secuestradas. Entonces es bien complejo el asunto y creo que hay que repensar más que el tema solo trabajo sexual, la sociedad en la que vivimos, o sea, la sociedad en la que estamos y nosotros como actores de la misma, ¿no? ¿Qué estamos haciendo o no estamos haciendo para cambiar la realidad de estas situaciones, creo yo? A ver, déjenme ver la hora. Nos hemos ido mucho tiempo en este tema y nos falta un tema. Este otro tema, que también es bien complejo. A ver, en este tema hagamos lo siguiente, por el tiempo más. Ya, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dar igual un tiempo de 5 minutos a cada participante, pero en este caso trate de abordar ya todas las preguntas. Las preguntas están aquí en las diapositivas. ¿Sí? Gabriel, estamos en debate. Ay, Gabriel. ¿Ya? Entonces, vamos a abordar todas las preguntas en los 5 minutos que le toca a cada uno. ¿Ya? Entonces, voy a leer las preguntas para que podamos pasar y le voy a rogar a Gabriel que me ayude con la camarita, Gabriel. ¿Ya? Primera pregunta, ¿qué es el aborto? El aborto se puede considerar como el privar de vida a un ser viviente. Derechos de las mujeres a decidir sobre su cuerpo o irresponsabilidad. ¿Cuál es el papel de los hombres y cuál debería ser su postura ante el embarazo? La siguiente, ¿es el aborto un problema de salud pública o un problema moral? Y la última, despenalización o no y sus consecuencias, sean positivas o negativas. ¿Ya? Entonces todos vamos a tomar como el turno, ¿sí? Pero vamos ya a abordar de una vez las 5 preguntas. ¿Ya? Y máximo, como dijimos, 5 minutos por persona máximo. Y después hacemos una pequeña réplica. Réplica es decir, si quiero refutar o agregar algo a lo que dijo mi compañero o compañera. No me acuerdo quiénes eran a favor. Es de las mismas. No eran los mismos. Era Ray y No, Fernando a no. favor. Yo con Ray y Gabriel y mi Fernando. persona en contra. Y a Gabriel y Daniela en contra, Fernando y Ray a favor, ¿no es cierto? Lamentablemente. Empecemos con Gabriel Lamentablemente. esta vez. ¿Yo? ¿Yo Sí. qué? Las 5 preguntas tiene la intervención de 5 minutos máximo para abordar las 5 preguntas. Déjeme ver De por aquí. acuerdo. ¿Qué es el aborto? Bueno, para mí el aborto es algo que no debería existir porque se está pagando, bueno, un ser que no tiene la culpa de nada está pagando las consecuencias de muchas acciones y situaciones de la vida diaria, la verdad. El aborto, bueno, la verdad es que sí se puede considerar de privar la vida a un ser, bueno, al momento, un ser que inicia como una célula y que después de 9 meses, o bueno, 9 meses y medio también, se convierte en una persona que puede ser el siguiente ingeniero, el siguiente abogado, alguien que definitivamente puede cambiar al mundo, para ser sincero. Bueno, yo sí creo en que las mujeres deberían tener derecho a decidir sobre su cuerpo o irresponsabilidad, aunque no comparto lo del aborto. No sé, la verdad, pongámoslo producto de una violación, sí deberían tener el derecho a decidir, porque a la larga es su cuerpo, su vida, su decisión. Ahora, ¿el aborto es un problema de salud pública o un problema moral? La verdad es que yo no considero el aborto como ninguna de las dos, porque la mayoría de los casos es un problema de miedo y confianza. Y es porque en alguna fase de la vida es como que tiene miedo la persona de convertirse en su padre y cometer los mismos errores con su hijo que pudo cometer su padre. Pongamos, en mi caso, yo tengo miedo de convertirme en, qué sé yo, pongamos un ejemplo. Mi padre fue un alcohólico ya. Yo tengo miedo de convertirme en eso, pero eso ya depende solo de mis acciones y de mis decisiones. Ahora, despenalización o no y sus consecuencias. La verdad
es que no, depende de la situación, debería ser penalizado. Si es que sería producto de una violación, obviamente, pero si es producto de una calentura del momento, como vulgarmente se dice, o una irresponsabilidad, como se diría de forma formal, no, no debería ser penalizado, la verdad. Gracias, Gabriel. Em, a ver, Gabriel estaba con Daniela, ¿no? Vamos con Ray. Pero ¿por qué no ponen Fernando primero? A mí me toca siempre primera. Bueno, Vamos con Fernando. sí, ya ponga a Fernando para saber qué dice para poder defenderlo bien. A ver, vamos con Fernando. Ya. Todas las A ver, preguntas. ya, todas las preguntas de una sola, ya. ¿Qué es el aborto? El aborto es la pérdida espontánea del embarazo antes de una 20ª semana de gestación, que puede causar dolor físico y emocional a la persona. Con el transcurso con el transcurso de los tiempos a la chica lo puede causar emocionalmente, también puede saludmente, también físico. En caso que te hagan mal o te topen algo, creo, de la mujer, ya no podrás quedar estéril y ya no podrás tener hijos. Ya, el aborto se puede considerar como privar de vida. O sea, ¿cuál es la segunda? El aborto se puede considerar como el privar de vida a un ser viviente. Verá que usted está a favor, ¿no? Sí, sí. ¿No parece? Claro, yo estoy a favor, Inge, Profe, que... yo espero que sea individual esto. No, pues claro, yo estoy a favor, Inge, del aborto, Inge. ¿Sabe por Eso qué? no parece a favor. ¿Sabe por qué? Porque en caso que, digamos, hay chicos que tienen una relación a temprana edad y no saben qué van a hacer, o sea, porque una ya se quedan sin vida social, le tienen que conseguir un trabajo para mantener al hijo y, y jóvenes, entonces la última opción es abortar para que la vida de los manes, o sea, puedan seguir una vida normal como cualquier chico, disfrutar lo que tienen que disfrutar. No están, porque no tienen lo que es la estabilidad económica. ¿Me cacha, Inge? A la hora de tener un hijo. Ya. Ya, el derecho de la mujer, si desea o no desea tener un hijo. Yo creo que ya es responsabilidad de la mujer, si desea o no desea. Porque es su propio cuerpo, ella sabrá qué hace con su cuerpo, pero yo sí estoy a favor que aborte. Ya. Ya me hablaron, dice, pero la conciencia. Acá, ¿cuál es el papel? La siguiente, ¿cuál es el papel de los hombres y cuál debería ser su postura ante el embarazo? Es que ahí también depende del hombre, Inge, porque hay dos tipos de hombre, Inge. El hombre que se puede hacer responsable del hijo y decir, yo me mantengo en la postura de saber cuidar a mi hijo y yo voy a saberlo llevar, pero ahí vuelve el hombre irresponsable, que el man prefiere, o sea, decirle, ¿sabes qué, mi amor? Yo no me voy a hacer cargo del hijo, vamos acá, te hago abortar para que poder seguir. Pero claro, que al hombre le queda la conciencia, ¿no? O sea, de decir, pude tener un hijo y lo maté, o sea. Profe, yo realmente espero, profe, que usted se esté dando cuenta que este niño no estudió, porque ¿cómo va a usar la palabra matar cuando es pro-elección? Estás Eso matando a dice. una persona, pues. Espérese, Ray. Escuchémosle ya. Ya. Y la otra es el aborto, un problema de salud pública o problema moral. Es tanto de salud como de moral, porque moral, eh, al transcurso del tiempo te vas a sentir mal, porque a la hora cuando ya estés grande y ya estés con la pareja que quieras estar y quieras tener un hijo, no lo vas a poder. Ahí también termina la salud, porque vas a quedar estéril.
Ya, Eso, o sea, ahí intervienen las dos, la moral y la de la salud. ya. Y la despenalización o no del aborto y las consecuencias. Penalización de las consecuencias. Despenalización del aborto y consecuencias. ¿Cree que puede haber? ¿No puede haber? ¿Es necesario despenalizar? No, está a favor usted de la despenalización. O sea, yo creo que sí, o sea, es que, o sea, yo, digamos, yo no, si yo tuviera relaciones ahorita con una chica, yo sí lo hiciera, porque yo no soy de esas personas o sea, están listas para tener un hijo, y de una bien la pastillita o vamos al doctor, pero claro que eso es ilegal, por lo que dicen que no hay ¿cómo es que se llama? No hay un centro de salud en el que tú puedas ir y decir, ayúdame con esto, con una consulta médica, ¿no? Entonces eso es camuflado. Pero yo si estuviera a favor, Inge, o De sea, acuerdo, yo voy a ponerme mi sombrero mental. En este Y te voy a momento, decir, te voy a contradecir porque sí hay clínicas experimentales clandestinas que hacen ese tipo de procedimientos. claro, Y yo te para digo, prevenir si hay un clínicas, o sea, embarazo si no hay deseado, clínicas Damos en siempre las la que hay tú palabra, los puedes, recuerden DIU, que tenemos siempre, turnos. me siempre van a hay. bajar puntos. Cállate, Gabriel. A ver, ¿quién estaba? Estaba Fernando estaba hablando. Fernando. Mil disculpas, Fernando, puede continuar. Pues vamos a hacer una réplica ya, Gabriel. Acabamos con Fernando, después Daniela, después Ray, y ahí vamos con las réplicas. Fernando, ya, Inge. Es que mi mamá está aquí que yo digo algo mal del aborto y dice, no, es que, y tu conciencia, es que mi mamá es demasiado religiosa, Inge, entonces Ándate al no, cuarto, miji. O dile que estás en no, el proyecto integrador. claro, es un ya, Ahorita es un debate. Tú tenías que entrar en el papel de pro aborto. Tú no puedes decir, es una vida, es un niño que estás asesinando por ti. Y ese tipo de comentarios, los pro vida sí dicen que son asesinos las personas que son pro elección. Porque tú acabas de decir que es un niño cuando es un feto. Pero eso es irrelevante porque se supone que tú, al ser pro aborto, debes decir la palabra clave, feto. Embrión, no es un niño. Si Daniela a mí me dice es un niño, Daniela puede, porque Daniela es pro vida. Tú eres pro elección, pro aborto. Ya, Ray, ya estamos como en papeles. Para esto era necesario investigar. No significa que ustedes necesariamente están a un bando o al otro, ¿ya? Entonces, en su caso, Fernando, usted era a favor, pero era como una cuestión de tomar un papel que quizás no esté de acuerdo, pero debía investigar para defenderlo. Nada más. ya, Inge, Ya, terminó. ya sí, sí, Inge. Ya vamos ¿Puedo con tomar la palabra Daniela. yo? Está bien, Daniela, acompaña. Primero Daniela, después Ray y después réplicas, Gabriel, ¿ya? Listo, mi profe. ¿Voy yo? Sí, usted es Ya. provido, ¿no? Sí, mi profe. Ya. ¿Qué es el aborto? Según la Organización Mundial de la Salud, define al aborto como la interrupción del embarazo cuando el feto todavía no es viable fuera del vientre materno. El aborto se puede considerar como el privar de vida a un ser viviente. El derecho a la vida se ha considerado como uno de los primeros derechos del hombre, y si éste no se respeta y reconoce constitucionalmente, todos los demás derechos carecen de valor, por lo que se torna imprescindible su reconocimiento, protección y salvaguardar por parte del Estado, pues se considera un atributo inseparable de la persona que condiciona su existencia. La vida es el derecho por excelencia que prevalece sobre el resto de los derechos, ya sea personalismo, por el simple motivo que ninguno de ellos puede existir si no existe aquel, simplemente porque si no hay vida, no existe el ser humano y por ende no existen tales leyes, ¿no? En Ecuador se reconoce de forma expresa
en la constitución de la vida comienza desde la concepción y por tanto la individualización de la persona a partir de sus características se determina por el material genético a partir del cigoto, de tal manera desde el momento de la fecundación del óvulo existiera un ser vivo y que por tanto es merecedor de la tutela jurídica. El derecho de las mujeres decidir sobre su cuerpo o irresponsabilidad. En el ordenamiento de la Constitución ecuatoriana se prohíbe el aborto, regulándose así en el capítulo segundo del Código Orgánico Penal Integral, que se titula Delitos contra los Derechos de Libertad, estableciendo en su primera sección aquellos delitos contra la inviolabilidad de la vida. En el artículo 147 condena, con privacidad de libertad de 7 a 10 años cuando la víctima así lo hubiera concedido. Aquella persona que haya aplicado los medios para hacer aborto a una mujer embarazada y cuando la víctima no lo ha consentido con pena privativa de libertad de 3 a 15 años. En resumen, le hago a mi profe, porque si no me voy de largo. La cuarta pregunta, ¿cuál es el papel de los hombres y cuál debería ser su postura ante el embarazo? Esperar un hijo es un proceso en el que los padres se muestran cada vez más involucrados, una tendencia necesaria para crear un vínculo y muy beneficioso para el recién nacido. Durante las últimas décadas, el rol del hombre durante el embarazo ha cambiado radicalmente. Antes permanecían más alejados, eran observadores y no pensaban entrar en la sala de parto. Sin embargo, hoy en día son ellos mismos quienes reciben en sus brazos a los recién nacidos, cortan el cordón umbilical y ayudan a limpiarlos en sus primeros instantes de vida. Todo un cambio que ha derivado en múltiples beneficios tanto para la madre como para el niño y la futura relación familiar. Como quinto punto, ¿es el aborto un problema de salud pública o es un problema moral? Las madres en edad tempranas, cuando tienen un embarazo no deseado, buscan una salida, como interrumpir el embarazo. ¿Por cuál medio? Entonces, cuando estás en un país como Ecuador, que tiene negado esa opción, la mujer busca como sea esta práctica de interrumpir el embarazo. Y esto pasa a ser un embarazo en potencia de muerte. Entonces, ahí hay una problemática con el derecho de atención de salud. Decimos que la atención de salud debe ser oportuna, de buen nivel, protegida la vida de la mujer, pero eso no se cumple cuando la mujer es obligada a hacer una práctica médica que no es legal en situaciones desastrosas. Puedo seguir, pero le hago en resumen. Y finalmente, la sexta pregunta, la despenalización o no y sus consecuencias. Como ya les había indicado en la pregunta, me parece que es la número 1, el derecho a la vida se ha considerado como uno de los primeros derechos del hombre, y si este no se respeta y reconoce constitucionalmente, todos los demás derechos carecen de valor, por lo que se torna imprescindible su reconocimiento, protección y salvaguarda por parte del Estado, pues se considera un atributo inseparable de la persona que condiciona su existencia. Eso le puedo decir mi profe en resumen. Ya, muchas gracias, Daniela. Ya, mi profe. Vamos con Ray. Está en el micrófono. Listo. Estoy acomodando el micrófono y estoy canalizando mi ira para poder defender esto sin necesidad de insultar a Fernando. Ok. A ver, el aborto. ¿Qué es el aborto? A ver, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el aborto es la finalización prematura del embarazo antes de que el feto sobreviva fuera del útero. Esto usualmente ocurre antes de las 22 semanas, obviamente que hablamos de diferentes tipos, hay países que es hasta las 12 en muchos aspectos. Existen varios tipos de aborto, obviamente hablamos espontáneo, inducido, recurrente, indirecto, terapéutico, efectivo, pero si hablamos del inducido, según la Organización Mundial de la Salud, se define como la finalización voluntaria del embarazo mediante la eliminación o extirpación del feto o embrión. Este tipo de embarazo se hace por medio, este tipo de aborto se hace por medio de quirúrgico o por medio de medicamentos tomados. Por otro lado, la siguiente pregunta es: ¿el aborto se puede considerar como privar la vida de un ser vivo? Que yo soy pro elección y sí,
en sí, es cierto, es privar la vida de un ser vivo, ya que es un grupo de células. El feto es un grupo de células y las células se pueden denominar el elemento de menor tamaño que se puede considerar un ser vivo. Pero no es arrancar a pedazos a un niño, ya que es un feto o un embrión hasta cierto punto. Ahora bien, ¿qué es un feto? El feto es un ser humano, desde la perspectiva de la biología, un ser humano es un ser vivo y como tal está compuesto por sustancias químicas, biomoléculas, células y realizan funciones vitales como son la nutrición, la relación y la reproducción, además de tener una característica principal, que es la capacidad de razonamiento y aprendizaje. Y antes de las 12 semanas no hay forma de comprobar que un feto pueda razonar o pueda aprender. Ya de ahí se han visto casos de que tal y tal, pero ahorita eso. Embrión y feto son el producto de la conceptualización del óvulo y esperma cuando entra, ¿no? Obviamente cuando hablamos de embrión es menor a las 8 semanas y cuando hablamos de feto es después de las 8 semanas, ¿no? Por otro lado, también podemos decir, ya va, profe, lo que pasa es que las preguntitas, ajá. Segundo, la otra pregunta, ¿cuál es el papel que deben tener los hombres y cuál es el derecho, su postura ante el embarazo? Okay. Un hombre no debe opinar sobre el cuerpo de una mujer. O sea, una cosa es que un hombre dé su opinión, dé su posición, pero la decisión final la toma la persona que está embarazada. La persona que va a tener que va a tener esos aproximadamente 9 meses con el ser vivo, ese es el que toma la decisión de lo que puede pasar. Ya de ahí, el hombre tiene el derecho a dar su opinión, dar su posición, porque es parte de la fecundación, para poder fecundar no es una sola persona, no como yo como mujer, no. Somos dos y los dos tenemos que decir. Pero el hombre no puede obligar a una mujer a tener este tipo, puede dar su posición, pero la decisión final es de la persona que tiene el feto en su cuerpo, ¿no? ¿El aborto es un problema de salud público o un problema moral? A ver, la Organización Mundial de la Salud habla de que realmente es un problema de salud pública. Esto es un problema de salud pública y en el Ecuador, por la Ley Orgánica de la Salud, en el artículo 21, dice, el Estado reconoce la mortalidad materna, al embarazo en adolescentes y el aborto con condiciones de riesgo como problema de salud pública. Entonces, sí, el aborto es algo de salud pública. En el ámbito moral puede llegar a pasar porque, como Fernando nos pudo notar, la familia y la sociedad influyen mucho en el pensamiento de la persona, pero realmente es un problema de salud pública. Más allá de eso, es influenciada por la moral de la persona, pero como tal, es un problema de salud pública. Despenalización o no, y sus consecuencias. Si obviamente hablamos en el ámbito de qué debería ser, el deber ser es que como país exista una prevención a este tipo de cosas, ¿no? Yo al ser pro elección, yo no digo aborten y ya, no. Yo quiero informar y que hay muchas otras alternativas aparte del aborto. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo de que debe ser despenalizado porque es una opción, ya que la FIGO, que es la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, dice que la falta de acceso pueden entrar a su sitio web y todo esto, la falta de acceso en su aborto seguro hace que el 45% de todos los abortos del mundo sean inseguros. El aborto inseguro sigue siendo un problema de salud pública. Extremadamente grave, pues representa hasta el 13% de mortalidad materna en todo el mundo, así como cientos de miles de víctimas que viven con complicaciones a largo plazo, como infertilidad y el dolor crónico. Ahora bien, una cosa es ser infértil y otra cosa es ser estéril. Estéril es que no puedes tener hijos, o sea, ser corta. Y en fertilidad es que tienes un problema para poder llegar a fecundar bien, ¿ok? Entonces sí puede llegar a pasar que sí suceda una especie de alteración a la infertilidad, pero no es que te vas a ser infértil de un día a otro. Así no sucede. Igualmente, cualquier intervención médica tiene sus riesgos. Hasta el tomar una pastilla tiene su riesgo. Entonces, eso es algo que tenemos que tener claro. El tomar un ibuprofeno puede darte hasta sangrado interno por distintas cosas que puede llegar a pasar. Entonces, todo en esta vida es un riesgo, ¿ok? Ya podemos hablar y después digo otras cositas. Ya, gracias, Ray. Vamos con Gabriel, que quería hacer una réplica hace rato.
Pues la verdad es que sí, yo quería aclarar algunos puntos, porque, o sea, ya si es que es una calentura del momento, eso es culpa de los dos y es una decisión que, bueno, no se toma solo mujer o solo hombre, o sea, es algo que se debería decidirse entre los dos, llegar a un acuerdo como de forma democrática o como vulgarmente Lucrecia Montesinos dice, muy noruega, de una forma noruega. Pero, mira, incluso hasta para prevenir embarazos no deseados, muchas personas, o sea, ya casi todo el mundo lo sabe, ya hasta los guaguas de 13, desde 14 hasta 16 años ya saben que existen los DIUs, o sea, ¿cómo es? Bueno, son aparatos que impiden que tengas hijos, ya que sé, un implante en el Sí. brazo, ligaduras ahí, incluso hasta los hombres tienen y pueden hacerse la vasectomía, solo que la cuestión es que también está todo en una mentalidad muy retrógrada de que en el ámbito de la sexualidad, o solo la mujer o solo el hombre deben cuidarse, pero no se dan cuenta de que los dos se deben cuidar. Gracias, Gabriel. Vamos con Daniela, después con Ray. Mi profe, yo lo único que quiero acotar es de que con respecto a los comentarios que dio Ray, pues yo pienso que se está violando el derecho a la vida y obviamente por eso aquí en el Ecuador es penado. Entonces yo pienso que debemos partir desde ahí, que obviamente como decía en la Constitución, el derecho a la vida, el violar este derecho a la vida, pues sin el hombre aquí en el mundo, pues no habrían leyes y no existiría nada. En todo caso, como le digo, deberíamos partir desde ahí, el derecho a la vida, y como le digo, en el artículo 147 es condenado con privacidad de libertad de 7 a 10 años cuando la víctima así lo hubiese consentido, en este caso, el tema del aborto, mi profe. Eso nada más, mi profe. Muchas gracias. Gracias, Daniela. Vamos con Ray. Ay, sí se me escucha, ok. O sea, aparte de lo que antes hemos mencionado y todo este tipo de cosas, solamente puedo decir que todo esto se resolvería si hubiera un buen sistema, una buena educación en este tipo de cosas, ¿no? Si existiera una buena educación en donde se explicara a los niños, hubiera un buen sistema de anticonceptivos y todo este tipo de cosas, no se satanizaría el que una persona tenga relaciones sexuales y todo este tipo de cosas, el aborto no sería la solución a todos estos problemas. No. El aborto es algo de salud pública, es algo que ginecólogos por años han hecho y obstetrizas por años han hecho. Más allá de eso, debería suceder que obviamente esta debe ser la última, ¿cómo se llama esta? La última opción que se debe tomar. Hay muchas otras opciones que existen, pero como tal, esta opción debería existir porque es una opción, es algo que las mujeres deberíamos tener como una opción porque uno nunca sabe. Violaciones, abusos, embarazos no deseados y muchas cosas, que sí, hay gente irresponsable y eso lo tenemos muy claro porque en el mundo en que vivimos hay gente irresponsable que, no voy a decir tal ser, pero tal ser dijo que él en este momento abortaría simplemente porque sí, después de haber dicho que es un niño. Yo puedo decir ahorita, si yo hoy en día quedo embarazada, Raizel y Sorama sí no sé si realizaría un aborto, pero sería una opción que sí tendría por el simple hecho de que es una opción que puedo llegar a tener. Pero yo no lo veo como un niño, yo lo veo como un feto ya que es un grupo de células. Más allá de eso, también hay que tener claro que si una buena educación existiera y un buen nivel de, ¿cómo se llama esto? Un buen sistema de anticonceptivos en donde los hombres también tengan normalizados hacerse distintos tipos de cosas, porque la mayoría de anticonceptivos son hacia la mujer, que cambian, tienen muchas cosas malas y muchos cambios hormonales hacia la mujer, nuestros problemas se solucionarían y el aborto lo tendríamos como algo y este sería, como lo hemos dicho y hasta la misma Daniela, sería la última opción para muchas chicas. Ya. Gracias, Ray. Ya. Entonces hemos visto como este tema, no tan amplio como el otro, pero es importante tener en cuenta algunas consideraciones. Por un lado, dentro de las leyes del Ecuador, el 28 de abril del 2021, la Corte falló a favor de la despenalización del aborto en caso de violación. Ya hasta esa fecha no era legal incluso en caso de violación. El Código Orgánico Integral Penal hasta esa fecha incluso penalizaba a una mujer que tenga un aborto
después de que ha sido embarazada por violación. Y las únicas justificaciones que había hasta ese entonces era que debía ser una mujer que había sufrido una violación y aparte debía haber tenido un retraso mental. Entonces antes era así. En el 28 de agosto del 2021 cambió esto. Y ahora, digamos, está despenalizado para mujeres que hayan sufrido un embarazo. Volví. Ya Ya regresó. me había dicho que esto, ya, eso yo le iba a decir, me había olvidado. Ya regresó. Ya a mí se me había olvidado, profe, diciendo que yo dije, tengo que decirlo de la despenalización y se me perdió y usted me lo dijo. Sí, no les veo, pero no sé si estoy grabando o no ya, porque no funciona. Creo que se cortó. No se cortó, dijo que se paró. Ya, pero no me funciona la comp. No puedo grabar, no sé qué le pasa. Ya volvió. Ya Ahora no la volvió a escucho. grabar solito. No le escucho. Es mi Ya internet, volvió. está medio raro, tengo que hacerlo revisar mañana. Entonces, lo que les decía, ¿no es cierto? Ya es legal solamente en casos de violación, ¿ya? En otros casos no es legal. Entonces, ahí vienen las penas privativas de libertad que nos comentaba Daniela, ¿ya? Y creo que ahí es importante tener en cuenta que sí viene a ser un problema de salud pública, porque si bien es cierto, se legalizó para casos de violación, pero no se han creado clínicas especializadas en hacer abortos humanizados y seguros para las mujeres. Es tal así que muchas mujeres mueren en un proceso de aborto. Sí, debería haber estos espacios para justamente de alguna forma suplir, ¿no? Estos abortos que son en casos de violación. Por lo menos debería haber eso, pero no hay una política de salud en ese ámbito. Tampoco hay una política de salud hablando ya no solo del aborto, sino en toda la cuestión de la sexualidad, tanto masculina como femenina. O sea, vivimos en una sociedad que aún está como llena de tabúes, llena de prejuicios, una vieja cultura que todavía incluso, como diríamos, discrimina, juzga, ¿sí? Muchas cuestiones que tengan que ver con la cuestión sexual o de la sexualidad como tal. Tal es así que la educación en el tema de sexualidad se ha convertido en una cosa de decir no relaciones sexuales y punto, no en lugar de, no sé, decirles a los jóvenes que esta es una decisión, ¿no es cierto? Es una decisión que deben tener y es necesario tanto una madurez emocional y física a la vez. Y también hay opciones de anticoncepción frente a esto. O sea, no hay nada de eso. Las charlas de motivación son como, o sea, perdón, de sexualidad son una cosa que uno dice, ¿en serio piensan aún así? Igualmente el tema de la anticoncepción, ¿no? No es solo que la mujer debe como cuidarse, como decían en algún momento, sino hombres y mujeres. Tal es así que ahora ya existen también inyecciones para hombres, o sea, ya existen. Lastimosamente, la sociedad patriarcal en la que vivimos sigue dando esta responsabilidad a las mujeres. Díganos, Ray. Eso le iba a decir, o sea, literalmente una mujer puede quedar embarazada una vez al año, ya. El hombre no. El hombre puede embarazar todos los días del año e igualmente las que tienen que tomar anticonceptivos somos nosotras y las que tenemos que cuidarnos somos nosotras y las que deciden sobre su cuerpo son a nosotras. Entonces es ilógico que siempre el patriarcado nos ponga bajo la escalera y no hay nadie que nos defienda y nos diga, hey, sí, porque puede ser, es cierto, como dice, o sea, las personas pro vida, es cierto, hasta cierto punto, es cierto, es privar la vida de un ser vivo, nadie puede decir que no, es un ser vivo, o sea, una planta es un ser vivo, o sea, como un feto no lo va a hacer, o sea, es ilógico, hasta un espermatozoide es un ser vivo, pero tantas cosas que influyen en el embarazo, psicológico, mental, el hecho de que fuiste tú la que tienes que estar 9 meses con un niño en la panza, por así decirse, e igualmente las que tienen que cuidarse somos nosotras. Es ilógico. Gracias, Ray. Daniela. Es que para eso yo, como dice Ray mismo, ¿no? Yo pienso que ahí vendría de la mano una buena educación sexual. Para evitar esta clase de cosas, si hubiese una buena educación sexual,
evitaríamos esta clase de abortos, esta clase de cosas. En su momento, no se dejarse llevar de la calentura, como decía Gabriel, del momento, y tener responsabilidad, o sea, no porque me gusta, vente y papá y ya está, no, sino más bien el tema del tema de las relaciones sexuales es un tema serio. Entonces deberíamos Muy serio. tomarlo con la responsabilidad del caso, mi profe, para evitar toda esta clase de cosas. Eso nada más, mi profe. Gracias, Daniela. Sí, no, es un tema serio. Además, también esto no está desligado, digamos, de la cuestión económica, de la base económica. Estaba leyendo yo justamente algo de mujeres indígenas y afro, especialmente que son sectores más vulnerados en nuestra sociedad, bajo este discurso de la etnia y toda esa cosa que no debería existir, pero bueno, se utiliza como para oprimir a otras poblaciones, ¿ya? Y en ese sentido, por ejemplo, en estos sectores, el tema del aborto a veces incluso es necesario por una cuestión económica, o sea, la pobreza, el no poder sostener en un futuro a una vida. O sea, que tenga que, no sé, pasar hambre o pasar quién sabe qué penas en la vida, ¿no? Entonces también por ahí leí algo y creo que es necesario cuestionarse en sí, en los dos temas mismos, la sociedad en la que vivimos, cómo está el tema de la distribución de la riqueza, en manos de quién, quiénes sí pueden incluso gozar de una maternidad plena, porque el tema de la maternidad está tan romantizado, o sea, es solo tener el hijo y ya todo es felicidad, y no es así. La maternidad plena, las mujeres del pueblo, las mujeres que tenemos que trabajar, no la podemos gozar de la misma forma que una persona que sí tiene dinero, que va a tener el tiempo va a tener el dinero para suplir también las necesidades de sus pequeños. Entonces, incluso hay que cuestionarse eso, ¿no? Cómo se ha romantizado y cómo la maternidad no es la misma para todas y para muchas mujeres ni siquiera pueden ejercerla porque tienen que estar trabajando, yo qué sé, a veces, por ejemplo, una mujer ambulante pasa en la calle a veces hasta 12 horas o incluso cargado el guagua pasa en la calle, pero no es porque quiera, no sé, que su guagua sufra no sé, lo que pasa en el medio ambiente, sino porque no le queda de otra. O sea, económicamente tiene que ver cómo darle de comer al guagua y no tiene con quién dejarlo, entonces lo lleva. Entonces, todo esto yo creo que es necesario cuestionarlo también dentro de la base económica, tanto el tema del aborto como el tema de la maternidad, como el tema de la prostitución, como existe la necesidad, ¿no? De que las mujeres vendan y los hombres también vendan su cuerpo porque no hay de otra, ¿ya? Entonces la base material va a ser de alguna forma la que haga o permita, ¿no? Que existan o no ciertas cosas, que algunos accedan o no a ciertos derechos, quienes sí y quienes no también. O sea, las clases populares, las clases empobrecidas son las que tienen como todas las cosas que les juegan a veces en contra por el factor económico mismo. Ray. O sea, sí, profe, lo que le iba a decir es que había un debate bastante bueno que habla exactamente de eso, porque eso es del aborto yo lo leí como 5 veces, es del aborto, los pro vida y los pro aborto, ¿no? Pro elección. Y hablaba exactamente de eso, de que la gente romantiza demasiado el embarazo. Y dicen, no, es que es hermoso y que es la mejor etapa de tu vida. Y yo no voy a decir que no, o sea, obviamente, por ejemplo, Dani dice, ama a su hijo, mi mami me ama a mí y lo adoran, pero mi mamá sí me dice, yo te amo con mi ser, pero obviamente fue difícil. Te tuve que tener, te tengo que mantener, te tengo que dar. Y al día de hoy mi mamá sigue diciéndomelo, o sea, sí, obviamente. Y mi mamá me apoya cuando yo le digo, mami, yo no quiero tener hijos. Me dice, no te voy a decir que es una conexión que tal vez tú no vivas porque obviamente hasta cierto punto es algo que las mujeres tienen, ¿no? Pero mi mamá me dice, si tú no quieres tenerlo, adelante, no lo tengas. Es el mejor camino que puedes tomar porque literalmente no es arruinarte tu vida porque obviamente una mujer es capaz de cualquier millones de cosas, pero hay muchos factores que conllevan un hijo. Entonces ahí te das cuenta de que también existe una visión desde arriba de que es que solamente es una vida y tienes que no puedes, ok, pero también mi vida se va a arruinar, no solo la de él. Te voy a traer un niño para arruinar mi vida y arruinar la de él. Entonces vamos a arruinar las dos, es feo. Y en el debate que le digo, hay una chica que decía, todas las mujeres saben decir no. Es cierto, todas las mujeres sabemos decir no, pero a veces el patriarcado y la gente, los hombres, no respetan ese no.
Entonces ahí está la solución para muchas chicas que han sufrido violación. Ya, Ya. eso es todo. Gracias, Ray. No sé si alguien más quiere decir algo. Yo solamente una cosita, mi profe. Yo pienso que para los dos temas en general y para algunos más, yo pienso que entra, como usted mismo dijo, el tema del Estado. Si es que el Estado lo tomara como, o sea, como lo que es un tema serio, yo pienso que no habría tanta prostitución, porque como habíamos investigado, el tema de la prostitución nace por lo que no hay trabajo, por el desempleo. Y de igual manera el tema del aborto, o sea, llegamos a lo mismo. Entonces yo pienso que el Estado debería tomar cartas sobre el asunto, tomar la seriedad del caso. Y yo pienso que si se analizaría desde ese punto de vista, pues yo pensaría que otra historia sería actualmente mi profe si es que hubiese trabajo y eso. Eso es mi profe nada más. Pero ni eso serviría debido a que la mayoría de las personas se abusa del poder, se abusa de las leyes y solo lo utilizan para su beneficio propio. Es lo único malo que tenemos aquí y en toda Latinoamérica e incluso en algunas partes de Estados Unidos y Europa. Y No, no vivimos se en les- una sociedad donde los hombres gobiernan. Es lo malo, nada es equitativo, Es aunque debería la existir de su eso. profundo. Debería estar más presente el término de la equidad y de la democracia también. Ya, gracias, Gabriel. Entonces, sí ven que son como muchas cosas que se entrelazan. O sea, todo se entrelaza eh, y solo creo que podría ser posible una maternidad plena, digamos. Podría ser posible también el tema de no tener que vender el cuerpo o incluso de que no existe la explotación en una sociedad distinta, ¿ya? O sea, solamente ahí porque este tipo de sociedad en el que vivimos, en donde prima la ganancia sobre muchas otras cosas, incluso sobre la humanidad misma, ¿sí? Creo que de alguna forma deshumanizado y existe un montón de cosas ilícitas o lícitas que vulneran derechos y hay sectores, obviamente los sectores explotados y empobrecidos, los que sufren las consecuencias más graves. Eso creo para terminar. Nos hemos pasado 25 minutos más, pero, eh, pero bueno, vale la pena como hablar de estos temas, creo. Antes de irnos, nada más quería hacerles una pregunta. Sí, el día de ayer yo había preparado la clase de tal forma que tengamos el final para hacer una evaluación del curso, o sea, de la materia de comportamiento profesional y ambiental. ¿En qué sentido? En el sentido de que ustedes me digan cuáles fueron los puntos buenos, los puntos malos, qué se debería mejorar, qué les pareció el pensum de la materia en sí, qué deberían cambiar, qué tal estuvo el tiempo, el método de las clases, todo eso. O sea, que ustedes hagan una evaluación en sí de la materia y de la forma de dictar la materia de todo, de todo. Entonces, no sé quién quiera como eh, tomar la palabra. Ah, bueno, empiezo yo porque nadie habla. Ya, Ray. Yo me quedé, yo dije, capaz ya uno quiere hablar como no habló ayer, para ver si alguien habla. Lo que sí puedo decir, profe, es que a mí sí me gustó mucho la temática de la materia, ¿no? Como que hablamos realmente de problemas que existen y cosas que suceden. Y, o sea, a mí me gustó mucho el hecho de que se veían las diferentes perspectivas y desatanizamos muchas cosas. Pues yo me acuerdo cuando conocí a Dani, me acuerdo que Dani me decía, una vez hablamos del aborto, y Dani sí me dijo, no, eso es un asesinato así, pero feo, profe, horrible así, eso es un asesinato. Y ahorita yo cuando la veo que la hablo, ella dice, sí, es una vida, la estás privando, pero hay muchos más factores que influyen en eso. O sea, no solo es eso, son muchos factores, pero sí me gustó eso. Aparte que hicimos un debate, profe, llevo 5 semestres aquí y llevo 5 semestres esperando que un profesor me deje hacer un fucking debate. Y nadie me deja, porque todos los integradores son trabajos escritos y exposición del trabajo. Ya, hasta ahí llega. Entonces a mí sí me gustó mucho eso, el hablar, el que todos dimos nuestra opinión, todos conversamos al respecto. Unos decían cosas que no iban al tema, otros decían cosas que sí iban, unos decían unas locuras y otros no. Entonces eso es chévere porque todos dijimos lo que pensamos y todos hablamos con base, sin base, nos gritamos entre nosotros, pero estamos tranquilos. Ahorita que Fernando me llama y yo voy a decir, Fernando, ¿qué quieres? O sea, está bien, no pasa nada.
Entonces, eso es chévere porque como que nos dimos cuenta que sin importar los problemas que tenemos como personas, seguimos siendo el grupito nuestro. O sea, somos quinto de marketing. Entonces, a mí Gabriel me puede decir lo que sea, pero igualito él a mí me llama y me dice, ¿qué necesitas? Que necesito esto, ahí voy a estar yo. Y sé con Dani y con Fernando va a ser igual. Entonces, eso es chévere porque como que ves otra perspectiva y ves todo eso y todo eso, una simple clase te influyó a que eso pasara y te hiciera pensar eso. Gracias, Ray. No sé si alguien más quiere decir la materia, cómo le vieron, las dinámicas de la clase, cómo fue algo que podamos acotar, quitar, poner, etcétera. Yo le voy a ser franca a mi profe. La verdad, yo en el tema de, ¿cómo le puedo decir? O sea, en este tema en estos temas, o sea, no es mi fuerte, sí, que no sé, o sea, no, pero yo pienso que gracias a usted, gracias a la manera de cómo se dieron, cómo dictó la clase, pues hizo que a su manera me meta en el papel. Y obviamente hizo que le agarre el gusto, como le digo, porque no era mi fuerte, le soy sincera, pero hizo que, como le digo, desde el fin de semana me inmiscuí en el tema y le agarré el gusto en todo caso a mi profe. Entonces, esto es lo que yo puedo decir, mi profe, más bien le agradezco en parte porque decía, ay Dios mío, qué aburrido es estar leyendo artículos, eso, por ese lado, qué feo, y no va conmigo. Pero como le digo, yo soy más más de dinámicas y cosas de esas, pero logró mi profe en que yo le agarre cariño a los artículos y esas cosas y eso, mi profe, es lo que yo le puedo decir de mi parte. Gracias. Gracias, Daniela. No sé si quieren decir algo, Gabriel o Fernando. No, hijo, o sea, fue una materia diferente a las demás, porque como dice Ray, todas las materias eran ya cuando se acababa la materia o ya faltaba, le mandaban a hacer proyecto integrador escrito. Como usted fue diferente. Y ya sé cómo trabaja usted con los debates y todo eso, como siempre ha trabajado. Y sí, entonces, para mí, sí está bien su clase. Gracias, Fernando. Yay. Y Gabriel se nos fue. Gabriel está de intermitente el día de hoy. Si fuera un debate en vivo, hace rato Sí, hubiese perdido, Gabriel. no, yo estaba tomando atención, solo que también estaba un poco ocupado, dije. La verdad es que me pareció muy interesante todo. Igual lo del debate me ayudó a construir una opinión y aprender a dar un punto de vista de una forma respetuosa también. Hay muchas cosas que me gustaron y bueno, me enseñaron a ser un poco más cordial y manejar un ambiente más ameno. ¿Ya? Me alegra que ella. Dígame. Gabriel dijo una palabra clave, respeto. Si la sociedad fuera respetuosa en todo sentido y todos fuéramos pro respeto, la sociedad fuera perfecta. Bueno, no perfecta, pero sería mejor, o sea, sería más linda. Sí, sin importar las opiniones de cada quien, que tú digas, ok, mi opinión es esta, pero ¿sabes qué? Si tu opinión es esa y tú vas a hacer eso, respeto que tú hagas eso, ¿sabes? ¿Quién soy yo para decirte que está mal o que está bien? Soy un simple humano al igual que tú y tal vez tus problemas son otros y yo tengo otros, ¿sabes? Yo tengo una vida totalmente diferente a la tuya. Pero ¿quién soy yo para decirte que está bien o que está mal? Eso es tu opinión y está bien y es respeto. Si la sociedad pusiera ese respeto y todo el mundo normalizara ese respeto, como sociedad creceríamos mucho en inteligencia emocional, inteligencia social y muchos aspectos. Gracias, Ray. Sí, el respeto es una base, sí, es una base, pero veamos cómo avanzamos como sociedad. Me preocupa a veces. Preocupa mucho la sociedad como está. Pero bueno, Por eso, profe, mi mamá me dice, no, no traigas niños al mundo. El otro día me dijo eso. Así, así. O sea, ella me dice como que, bueno, es lindo todo, como le dije ahorita, es lindo y todo, pero sí me dicen, no traigas. O sea, si no quieres, yo no te voy a decir, sí, trae, no traigas, porque el mundo se está acabando. Entonces, si tú viste una realidad que te traumó, imagínate un niño que ahorita ve ese tipo de cosas. O sea, es feo, o sea, como usted dijo, o sea, la Deep Web es loquísimo, o sea, unas cosas locas.
Solamente que una red social que cualquier persona de cualquier edad, como es Twitter, puede entrar y ver cualquier cosa ahí, o sea, ya con eso habla mucho. O sea, literalmente puedes ver hasta no por ahí metido. O sea, un niño puede tener Twitter. Entonces, es feo, o sea, y normalizan ese tipo de comportamiento, normalizan la ira, normalizan tantas cosas, la violencia, tantas cosas, y te dice como, quedas como que, ¿qué es esta locura y qué está pasando acá? Sí, es verdad, Ray. Bueno, entonces hoy como terminamos como la materia oficialmente, el día de mañana tenemos planificado el examen, ¿no es cierto? Vamos a hacer lo siguiente el día de mañana. El día de mañana no nos vamos a conectar como hemos hecho con la cámara porque va a ser un examen en donde van a hacer como algunas cositas para pensar. Pueden utilizar igual material de consulta, no hay problema, pero no nos vamos a conectar. Sí, solamente van a ingresar y va a rendir cada uno su examen. Sí, va a haber preguntas como tipo ensayo también, entonces sí van a necesitar como una concentración y abrir documentos capaz. Se ralentiza con tantas pestañas abiertas y con el Zoom ahí abierto. Eso, chicos, nada más agradecerles por las clases, por la apertura que siempre han tenido. eh, Bueno, disciplina en general, yo creo que ha habido también, en general digo, no digo al 100%. Eh, También agradecerles igual porque siempre estaban como atentos, opinaban y todo, entonces eso es bueno porque la clase la hacemos en conjunto, no solamente el profesor que está al frente, sino en conjunto y uno aprende también mucho de los estudiantes. Siempre uno aprende algo nuevo, todo el tiempo. Ya, entonces agradecerles eso, agradecerles por el semestre, desearles que culminen con éxito la carrera. Me parece que ya ustedes ya en sexto solo hacen tesis o les falta materias. Ahorita no, ya acabamos, mi profe. Ahorita ya nos van a preparar las siguientes semanas para el complexivo. Y ya. Y, y ya, mi profe. Que Entonces, nos fuimos. chévere. Entonces, desearles que les vaya súper bien en los complexivos, que logren culminar con esta meta que ustedes se han propuesto desde que iniciaron, ¿no es cierto? Decirles bien primero a todos. Ajá. Entonces, desearles que les vaya súper bien y todo lo aprendido, aplíquenlo con responsabilidad, con profesionalismo, pero también con humanidad, que es necesario, que a veces se olvida el tema. En la educación al menos se ha dedicado como mucho a lo técnico, poco a lo humano, entonces sí es necesario que también ustedes le pongan ahí humanidad, corazón, respeto, como decía Ray, pero también bondad y otros valores que son necesarios dentro de la sociedad para esto se vaya cambiando, se vaya transformando de alguna forma. Ya, eso chicos, nada más agradecerles, desearles una bonita noche y bueno, un bonito fin ya de ¿qué será? De carrera y eso, y nos veremos tal vez en una próxima. Eso chicos, bonita noche con todos y hasta Gracias, mi profe. Usted más bien, gracias por todo, un gusto y pues hasta una próxima oportunidad, mi profe. Gracias por todo. con gusto, siempre con gusto. Eso Ay. chicos, bye, que les vaya súper bien.